buenos días. Muchísimas gracias por su presencia y por su interés en el tema. Pues estamos aquí en el Museo de la Mujer, que no sé si sepan ustedes, se acaba de inaugurar el 8 de marzo, es parte de la UNAM. Aquí era la primera imprenta del siglo XIX y lo habilitaron para que fuera ahora el Museo de la Mujer. Se trató que pudiera ser en la Casa Leona Vicario, pero hubo problemas con el gobierno federal y el rector dijo que para el tipo de discusiones que se van a dar en este museo, pues que era un buen lugar aquí. La primera imprenta que hubo es parte del centro histórico y pues las invito a que se den una vuelta, que lo conozcan. Este museo, bueno, primero le damos las gracias a las autoridades del museo, a la directora Erika González, a la doctora Patricia Galeana, que es quien ha estado a cargo de toda esta investigación, la museografía, etcétera. Ella es la directora honoraria de la Federación Mexicana de Universitarias, a donde también pertenezco yo. Yo soy Lourdes Enríquez, trabajo en el programa Universidad de Estudios de Género, que está organizando este foro junto con el Museo de la Mujer. Yo veo cuestiones legales más que otra cosa en el programa, y la idea es que tengamos aquí una reflexión en cuanto a estrategias, pero no nada más jurídicas y políticas, sino el planteamiento fue hacer una reflexión colectiva como una comunidad de debate, pero que tenga que ver con estrategias discursivas, estrategias enunciativas. Entonces, pues la UNAM ha estado muy interesada en reflexionar y en participar en los problemas sociales. No sé si sepan que pues, se hizo una comisión que le está dando algunos lineamientos desde la academia en materia de seguridad, y uno de los puntos, independientemente de la crítica que se le pueda hacer a quienes están a cargo de ese equipo de trabajo, uno de los puntos es el defender el Estado laico, el no dejar que se vulnere el Estado laico, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Entonces, pues es uno de los temas que vamos a tocar aquí, y en base a eso quisimos que este museo fuera como el escenario de este foro para empezar estas discusiones. Se formó un órgano colectivo de discusión y de lucha política que se llama el Pacto Nacional por la Vida y la Libertad de las Mujeres, que tiene varias comisiones. Una de ellas es la Comisión Jurídica, donde hemos estado viendo la problemática en relación a los cambios en las reformas en varias constituciones políticas de 17 estados. La reacción a la despenalización que hubo aquí en el Distrito Federal fue muy virulenta, muy reaccionaria. Se cambiaron las constituciones de 17 estados, me imagino que muchos de ustedes aquí lo saben, para proteger la vida desde el momento de la concepción, y esto ha traído pues muchos problemas y mucho sufrimiento en mujeres de carne y hueso en varios estados. Hay mujeres presas, pero no por el delito de aborto, sino por el delito de homicidio agravado en razón de parentesco. Entonces, pues tenemos la obligación nosotros desde este lugar privilegiado, pues de ver de qué manera podemos cambiar esta situación, de qué manera podemos llevar sus defensas y de qué manera podemos parar toda esta ofensiva que ha sido jurídica, y tenemos que ver qué estrategias jurídicas, pero también qué estrategias políticas, desde la enunciación, desde el discurso, desde pues estar reflexionando y pensando, y es una propuesta pues desde la academia que queremos trabajar junto con el activismo, porque los grupos antiderechos o conservadores o proembrión, como les ha dado en llamar la maestra Lama últimamente, realmente tienen gente desde la academia pensando y discutiendo esto y haciendo estrategias discursivas. Entonces la propuesta es que hagamos lo mismo nosotras, y por eso estamos aquí, y les agradezco mucho su presencia. Y bueno, en primer lugar le voy a dar el uso de la palabra, y le agradezco muchísimo a la doctora Ana María Martínez de la Escalera que nos apoye. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene, yo creo que más de 30 años como docente ahí, dando varias materias, entre ellas estética. Ella está coordinando un área en el PUEG, un área que se llama Alteridades de Género, Memoria y Testimonio, y ella participó en un programa de investigación desde el 98 sobre estas cuestiones, sobre todo por cuestiones de memoria.
tiene muchísimas publicaciones que no voy a mencionar, pero dentro de ejercicios de memoria hay varios cuadernillos que se han hecho que yo creo que nos pueden servir que los adquiramos y que los estudiemos nosotras, que tienen que ver con la experiencia, con la memoria. Y dentro de esta coordinación que tiene el programa de género hay un seminario permanente de investigación a donde pertenecemos tanto Francisco como yo. Se llama Alteridad y Exclusiones, se está haciendo un vocabulario para el debate y se han sacado 2 publicaciones, una se llama Estrategias de Resistencia y la otra se llama Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia. Entonces pues ya llevamos como 7 años pensando estos temas, desde el análisis del discurso, desde la crítica, y bueno, pues yo le agradezco muchísimo que nos esté apoyando y que sea esto parte de un ofrecimiento que se hizo en la segunda reunión nacional del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, donde ofrecimos que desde la academia íbamos a estar haciendo foros que desde la teoría nos pueden dar luz para la lucha política. Entonces, pues, te doy el permiso. Bueno, primero gracias Lourdes por la invitación y por la presentación, y por supuesto gracias a la UNAM y a este museo que nos da cobijo para poder desarrollar una charla, una conversación con ustedes sobre los temas que nos parecen importantes. Para establecer un vínculo mínimo pero necesario con lo que acaba de exponer Lourdes, voy a intentar dar como un título general a lo que voy a presentar, de lo que voy a hablar, y sería el siguiente: hay actividad también en el intercambio reflexivo, en el intercambio de pensamiento. O sea, hay formas de activismo, según lo que está señalando, pero lo que se nos olvida es que también el pensamiento es un acto, el pensamiento implica acción, y lo que para nosotros ha sido más importante es que no es cualquier tipo de acción, sino una acción crítica, es decir, de sujetante. Partimos de la idea de que los sujetos que hablamos, los individuos que hablamos, somos muchas veces hablados por cierta distribución de los roles, de los papeles, de las funciones, y esta distribución es jerárquica. Por lo tanto, somos sujetos cuando estamos sujetos a esas formas jerárquicas de repartición de las funciones, de los trabajos, de los intereses, de las necesidades y de los deseos. Pero cuando tomamos parte activa en eso que estamos diciendo y conversando con los otros, y pensando, aunque sea, si quieren ustedes, no en secreto, sino en la intimidad, pero recurriendo al lenguaje, que el lenguaje no lo hemos inventado, ahí se nos presenta una oportunidad, tanto colectiva como íntima, de tomar esos medios con los cuales nos expresamos y tomarnos, apropiarnos del lenguaje de una manera crítica. Y al hacerlo, notamos cómo hemos sido de alguna manera hablados por esas distribuciones del lenguaje, de funciones, de roles, quién habla, dónde puede hablar, de qué temas puede hablar, que sabemos están atravesados por el género y por otro tipo de jerarquías, de clase, étnicas, ¿no?, culturales, etc. Entonces, el título de que hay actividad también en la conversación, en una conversación reflexiva, para nosotros es fundamental. No creemos que hablar sea nada más hablar, exponer ideas y exponerlas de una manera reservada a aquellos que les interesa el pensamiento. O sea, nos oponemos a estas distinciones que separan al común de los hablantes, que somos todos, de aquellos que la academia autoriza a ser intelectuales. No hay tal, es decir, estas distinciones y estas jerarquías por supuesto existen, pero los ejercicios de conversación como este tienden a mostrar lo que hay detrás de estas divisiones y sobre todo a tomar acciones en contra de esta prohibición de que todos hablemos de los temas sociales que finalmente nos interesan a todos. Lourdes señalaba una especie de marco general muy reciente donde la universidad se compromete con el Estado y con la nación mexicana en su conjunto y con la sociedad
a pensar, o sea, a dejar los resultados de su reflexión de expertos para evitar la violencia, ¿no es cierto? Pero esta tarea colectiva, nacional, es una tarea anterior de la universidad. En su ley orgánica tiene que devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado en forma económica a la UNAM, ¿no es cierto? Entonces, una manera es establecer este tipo de conversaciones y no únicamente dedicar el trabajo de los expertos a ciertas instituciones, ¿sí?, y a ciertas tareas, sino tomar como una tarea generalizada el intercambio y la conversación, justamente para evitar que la universidad se siga viendo como un recinto hermético y cada profesión, otra vez, como un recinto hermético donde solo la gente que conoce ese tipo de saber puede charlar entre sí y que los demás, ¿no?, quedamos fuera porque ni siquiera entendemos de qué están hablando. Entonces hay que combatir también esta idea del experto separado, aislado, ¿no?, al que le corresponderían supuestamente una serie de privilegios. Y entre esta serie de privilegios es contar con un cubículo, ¿no?, para hacer investigación, hacer viajes internacionales y gozar realmente de lo que llamamos la globalización. Y todos los demás estaríamos cada vez más condenados a vivir de manera local y cada vez más desprovista de elementos y de recursos. Entonces, esto es un ejemplo de establecer comunidades sin grandes pretensiones, ¿entienden?, sin grandes finalidades. Y lo hacemos un poco mostrando lo que hemos hecho desde hace bastantes años como grupo, desde el año 98, intentando hacer un intercambio interdisciplinario, pero también transdisciplinario. Por transdisciplinario entendemos este intercambio con activistas, con otro tipo de organizaciones, pero incluso con individuos, mujeres, por ejemplo, que no necesariamente están trabajando dentro de una organización específica. Estaba intentando recordar hace un momento, en la película de Armando, uno de nuestros compañeros fue a Ciudad Juárez a filmar una película sobre el feminicidio, y entonces hizo entrevistas a algunas de las madres, la mayoría de ellas organizadas en grupos de trabajo importantes. Pero también entrevistó a una madre que recuerdo que dijo: yo soy una madre independiente, antes estuve en un grupo, pero ahora también tengo derecho, ¿no es cierto?, a testimoniar mi propia experiencia en el asunto. Bueno, la palabra testimonio y la palabra experiencia para nosotros son fundamentales, porque de ahí hemos arrancado planteando otra manera de reflexionar sobre el discurso. Partimos de la idea de que el discurso, lo que decimos, ¿no?, y lo que hacemos con ese discurso es algo en lo que tenemos que pensar con cuidado, justamente porque a través del discurso se llevan a cabo, se realizan una serie de consecuencias en las cuales no solemos pensar porque reducimos lo dicho al contenido de lo dicho, a lo que dice, ¿no es cierto?, cuando dices algo, por ejemplo, lo que estoy diciendo ahora. Lo que habitualmente llamamos contenido, ¿no es cierto?, lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de comunicar. Bueno, sin embargo, el discurso no se agota ahí. El discurso tiene efectos prácticos inmediatos. Nosotros hemos trabajado mucho de manera teórica, pero también práctica, a partir de la idea de que en ciertos intercambios conversacionales, porque se dicen ciertas cosas, se abren puertas. Hay la posibilidad de cambiar comportamientos. Ahí es donde entraría lo que dije hace un momento, el trabajo de la crítica, que es un trabajo que desujeta a los sujetos del discurso, ¿no es cierto?, cuyos resultados son prácticas desujetantes. Y entre estas prácticas desujetantes, la crítica, por supuesto, para nosotros es fundamental, implica esta discusión, esta conversación, en aprender algo que en general no hacemos. Cuando hablamos, no nos escuchamos como si nuestros oídos fueran una tercera persona. Y tenemos que aprender a hacerlo, a saber qué estamos diciendo cuando decimos lo que decimos. Y el primer paso es aprendernos a oír. A veces hablamos
porque tenemos que hablar, porque también lo utilizamos como una manera de relación empática, afectiva, ¿no es cierto?, emocional con los otros, con uno mismo, con la propia historia. Testimoniamos, pero el testimonio tiene que ir acompañado también de primero, de aprender a oírnos. Este sería el primer paso de la crítica, ¿no? Aprendes a oírte y ahí te das cuenta de cómo el discurso también es un acto, que también es acción, que ahí están pasando cosas. Una que sería la ideal es este trabajo crítico de desujetación. No estoy siendo hablado con las palabras, digamos, de los medios masivos de comunicación o de las autoridades, o sea, el discurso que utilizan tanto las autoridades como los medios, como ciertas instituciones que monopolizan el derecho a decidir, ¿no? En lugar de hablar como ellos quieren que hable, voy a describir mi propia situación y voy a dar testimonio de mi propia experiencia a partir de otro vocabulario. Este vocabulario es el que nosotros hemos intentado llamarle, porque bueno, también necesitamos ponerle nombre a lo que hacemos, vocabulario del debate. Porque surge del debate, cuando hay debate sobre un tema social que consideramos importante, en este caso, Lourdes ya ha señalado no solo la situación de las mujeres, ¿no?, sino el caso de la penalización primero del aborto y luego toda la práctica para lograr despenalizarlo, por ejemplo, aquí en el DF. Ahí hablaríamos de debates, son debates que le interesan a las mujeres, pero también le interesa a la sociedad en su conjunto, y uno tiene que aprender a no hablar con las palabras del otro. Claro, el otro en este caso resuena al adversario, ¿no es cierto? No propiamente al enemigo, en general son ellos los que plantean un escenario de enemigos, ¿no?, contrarios, o sea, todo lo que se ha trabajado a favor de la despenalización del aborto inmediatamente choca contra la pared muy bien armada de todos estos grupos, a veces desde fundaciones religiosas. El Opus Dei sería un ejemplo, pero no sería la única institución, que se han apropiado del lenguaje. O sea, el lenguaje está ahí para que cualquiera pueda hacer uso de él, pero se han apropiado del lenguaje y de su significación. Un ejemplo muy importante es, se han apropiado de la palabra vida, cargada de toda una serie de sentidos que no tendría por qué tener, ¿no es cierto? Y que por lo tanto cumple tácticamente con lo que ellos esperan provocar cuando dicen la palabra vida sacrosanta, ¿no es cierto? De ahí el interés de Lourdes de enmarcar todas estas discusiones en esta preocupación por reapropiarse el lenguaje de una manera laica, ¿no es cierto? O sea, la defensa del laicismo no es una defensa de lo laico en la vida privada, íntima, en tu idea de lo que debe ser tu propia espiritualidad o religiosidad, ¿no? Y tampoco tiene que ver necesariamente con la relación o no de las iglesias y el Estado, que es un asunto jurídico, es un asunto también de la historia de México y de la historia de Latinoamérica que se puede ventilar en cualquier lado. En términos prácticos, inmediatos de cada uno de nosotros, tiene que ver con este intento por quitar el lenguaje y el vocabulario para defender o no el cuerpo de las mujeres, la capacidad de tomar decisiones, expropiárselo a aquellos que creen que tienen derecho sagrado para pronunciar la palabra vida, ¿entienden? Entonces, este ejercicio es un ejercicio que les diré de todos los días, de la calle, ¿no? No es necesario grandes foros para establecer este ejercicio de exapropiación, ¿entienden? Ellos se han apropiado, nosotros no solo los expropiamos, hacemos difícil que se vuelvan a apropiar de esto, mediante debates, mediante una manera atenta al lenguaje que utilizamos y sobre todo a los efectos que el lenguaje causa cuando es utilizado colectivamente, socialmente. Bueno, a todo esto, todos estos temas en los que el discurso tiene un aspecto, si no central, decisivo, que implican prácticas, pero prácticas verbales,
le hemos llamado teoría del discurso crítico, para ponerle un nombre elegante en la academia, por supuesto, ¿no? Teoría, para que vean que vamos en serio, que estamos pensando de manera rigurosa, que no estamos hablando únicamente desde nuestras adherencias emocionales, ¿no? Porque adherimos a cierto grupo, a ciertas creencias y a ciertas necesidades e intereses. Eso no significa que desde ahí únicamente estemos hablando, ¿no? Entonces estamos hablando desde una teoría del discurso. E insisto, el discurso no es analizado únicamente en su contenido, sino en lo que produce inmediatamente, en los ecos que ocasiona, ¿sí? El discurso, ciertas palabras utilizadas en un momento dado, y creo que todos lo sabemos, tiene efectos. El ejemplo más obvio son los insultos, que es obvio, ¿no? Luego nos enseñan a que el discurso solo importa en cuanto a lo que ahí dices, y sin embargo vivimos todos los días en la calle, ¿no?, que nos insultan, y cómo eso nos agrede corporalmente. Las palabras atraviesan el cuerpo, ¿no? Dejan su marca en el alma, no solo en el cuerpo. Entonces ahí está toda esta necesidad de que consideremos con seriedad, ¿no?, todo esto que prácticamente el discurso hace y que en general nos habíamos olvidado de esto. Por supuesto hay toda una historia detrás, dentro del pensamiento de las ciencias sociales y las humanidades, que tiene nombre, que le ha dado nombre a esto. Se llama pragmatismo, ¿sí? Hay una teoría pragmática del lenguaje interesada en los actos verbales. De este pragmatismo y de otros saberes hemos tomado prestados algunas maneras de pensar, algunas maneras de interrogar, ¿sí? Y por supuesto algunas nociones que nos han parecido fundamentales para hablar de esto. Y este es el caso de la palabra discurso crítico, que es, insisto, un discurso cuya pretensión práctica es de sujetarnos de la manera habitual de hablar, donde sentimos que el lenguaje habla antes que nosotros lleguemos a pronunciar las palabras y no sabemos de dónde nos viene esta fuerza de decir, ¿no es cierto? Pues ahí está, tenemos que analizarla como prácticas, como acciones, y que para nosotros tienen fuerza porque no solo somos hablados, sino que también a partir de ese mismo discurso podemos desujetarnos de esa manera de hablar, que es la que nos han enseñado desde parvulitos, ¿no?, desde preescolar, y en otro tipo de instituciones, tanto religiosas como civiles, en la familia misma, ¿no es cierto? Nos enseñan cómo nombrar las cosas. Pero en el mundo, por suerte, hay diferencia, hay maneras alternativas de hacer las cosas y de nombrar a las cosas, y nombrando las cosas, hacer lo práctico de otra manera, resolver, plantear problemas, modificar nuestra relación con los otros y con nosotras mismas, ¿no? Ok. A todo esto entonces le hemos llamado teoría del discurso crítico. Bueno, lo estamos discutiendo. Para algunos es teoría crítica del discurso, para otros es teoría del discurso crítico. Eso ya son cuestiones académicas medio payasas, pero que sí tienen fondo, ¿no? Porque la teoría puede ser crítica, pero también el discurso queremos que sea crítico. Es decir, que intervenga en las prácticas, ¿entienden? Que intervenga en la vida cotidiana. Esto es lo que quiere decir discurso crítico. ¿Cómo se interviene? Esto lo sabe muy bien Lourdes, porque lo ha trabajado mediante estrategias discursivas, ¿no? Estas estrategias, en su caso, son jurídicas, pero hay otro tipo de estrategias que no se limitan al marco de lo jurídico y que no se apropian del lenguaje jurídico para modificar políticas públicas. Estas nos interesan particularmente porque sostenemos lo siguiente, y lo hemos llevado a cabo prácticamente, que mientras, o sea, no estamos denunciando como sin poder o incapaces o inefectivas las políticas públicas. Creemos que tienen su lugar, tenemos que discutirlas, como es el caso de todo el trabajo sobre despenalización del aborto. Ciertamente tiene su lugar, ¿eh? Hay que trabajar sobre políticas públicas. Pero le hemos visto un problema al interrogar prácticamente lo que sucede cuando nos dedicamos a trabajar únicamente políticas públicas. Descubrimos, qué palabra importante y ridícula, ¿verdad? Nos dimos cuenta más bien de lo siguiente. Uno,
que trabajando de esa manera estamos al mismo tiempo indicando un solo interlocutor, y el interlocutor es el Estado. El interlocutor son los aparatos de poder del Estado y sus agentes, los que están trabajando, realizando estas políticas, y no la sociedad, a la que aparentemente el Estado se debe a partir de su administración bajo la forma del gobierno, ¿no es cierto? En realidad las políticas públicas, todo lo que se escribe tiene un solo interlocutor, el Estado como tal. Pero nosotros sabemos que cuando estas mujeres se reúnen, discuten, modifican los vocabularios, debaten sobre cómo introducir el tema del género, la violencia de género, las políticas públicas, la perspectiva de género, en fin, los nombres que se han dado a este interés por señalizar esta violencia que sufrimos bajo la forma de género. Al hacerlo y tener como finalidad última que el gobierno se haga responsable de las políticas públicas, tanto nacionales como aquellas políticas públicas que solo están respondiendo a los acuerdos internacionales que han obligado al gobierno mexicano mediante tratados y la firma por el gobierno mexicano de este tratado a hacerse cargo, ¿no? Y poder resolver estos casos de violencia. Una cuestión más, estas políticas públicas en general tienen como finalidad castigar, quizás hacer visible en algunos espacios la violencia, pero no evitarla. Y no pueden evitarla porque finalmente es el mismo Estado mexicano el que de una manera u otra, ya sea jurídica o mediante otros ejercicios de su propio poder, están perpetuando esta división por género y están vulnerabilizando cierta parte de la población. Obviamente no lo van a impedir. Si lo que están haciendo, se den cuenta o no, es reproduciendo. Ahora bien, cuando las mujeres se reúnen para intentar modificar el lenguaje y el vocabulario de las políticas públicas, están primero, lo que decíamos hace un momento, solo indicando un interlocutor. Están demandándole al Estado, ¿no? Pidiéndole al Estado que resuelva. Y con esto lo que están haciendo es evitando asumir que eso es un asunto de todos, ¿entienden? Hay un problema, el Estado lo tiene que resolver, y nosotros, y nuestra fuerza de cambio, y nuestra habilidad de sujetante, ¿dónde queda? ¿Sí? Entonces, no solo están diciéndole al gobierno, tú eres el interlocutor privilegiado, lo que nos parece grave, sino que al hacerlo parecen renunciar al mismo tiempo a que busquemos otras formas para impedir la violencia de género en otros lugares, en la calle misma, lo que día a día, minuto a minuto, está sucediendo, en lo que llamaríamos la vida privada de las mujeres y de los hombres. Esas son dos cosas relacionadas. Pero una tercera que está altamente relacionada es que quizá estas mismas organizaciones de mujeres que tienen una finalidad muy clara no se han puesto a analizar qué es lo que hacen cuando están tratando de modificar estos vocabularios, cómo se organizan, cómo organizan el trabajo, porque ciertamente nos podemos encontrar, como nos hemos encontrado, con actividades altamente jerarquizadas, ¿no? Solo las mujeres de la academia, expertas, pueden hablar de esto. Pero por suerte también nos hemos encontrado otro tipo de experiencias colectivas, y estas son las que nos interesan, porque ahí se están organizando las cosas de una manera horizontal y no vertical. Ahí se está inventando otra manera de sujetarse. Es ahí donde están teniendo lugar estrategias de resistencia que no son simplemente reacciones contra la violencia, ¿entienden? Porque toda reacción contra la violencia seguirá estando presa de los problemas que esa misma violencia genera. ¿Cómo estar fuera? Y esta manera de estar fuera no es que aquí la estemos inventando o se invente desde la academia, es que ya se han llevado a cabo otras formas de organizar el trabajo. Nosotros tenemos, por suerte, compañeros que vienen a nuestras reuniones de trabajo todos los miércoles, que tienen un trabajo muy fuerte y un trabajo tanto jurídico, ¿no?,
como un trabajo de solidaridad permanente para proteger el cuerpo de las mujeres.